Buenas, mi nombre es André Blanco y estaré hablando sobre la teoría de los grafos. La teoría de los grafos es una rama de la matemática y las ciencias de la computación que estudia las propiedades de los grafos. Esta teoría tiene sus fundamentos en la matemática discreta y en la matemática aplicada. Esta teoría requiere de diferentes conceptos de diversas áreas, como son combinatoria, álgebra, probabilidad, geometría de polígonos, aritmética y topología. Actualmente ha tenido mayor influencia en el campo de la informática, las ciencias de la computación y telecomunicaciones, debido a la gran cantidad de aplicaciones en la optimización de recorridos, procesos, flujos, algoritmos de búsquedas, entre otros. En esta teoría existen algunos algoritmos de los cuales estaremos hablando. El primero será el algoritmo de Dijkstra, también llamado algoritmo de caminos mínimos. Es un algoritmo para la determinación del camino más corto, dado un vértice de origen, hacia el resto de los vértices de un grafo que tiene pesos en cada arista. Su nombre hace referencia a Edgar Dijkstra, científico de la computación de los Países Bajos, que lo concibió en 1956 y lo publicó por primera vez en 1959. La idea en este algoritmo consiste en ir explorando todos los caminos más cortos que parten del vértice de origen y que llevan a todos los demás vértices. Cuando se obtiene el camino más corto desde el vértice de origen hasta el resto de los vértices que componen el grafo, el algoritmo se detiene. Se trata de una especialización de la búsqueda de costo uniforme y como tal no funciona en grafos con arista de coste negativo. Una de sus aplicaciones más importantes reside en el campo de la telemática. Gracias a él es posible resolver grafos con muchos nodos, lo que sería muy complicado resolver sin dicho algoritmo, encontrando así las rutas más cortas entre un origen y todos los destinos en una red. El algoritmo de Bell-and-Ford. Este algoritmo genera el camino más corto en un grafo dirigido considerando en el que el peso de alguna de las aristas puede ser negativo, a diferencia del algoritmo de Dijkstra, que resuelve este mismo problema en un tiempo menor, pero requiere que los pesos de las aristas no sean negativos, salvo que el grafo sea dirigido y sin ciclos. Por lo que el algoritmo de Bell-and-Ford normalmente se utiliza cuando hay aristas con peso negativo. Este algoritmo fue desarrollado por Richard Belland, Samuel N. y Lester Ford. Según Robert Sedgwick, los pesos negativos no son simplemente una curiosidad matemática, surgen de una forma natural en la reducción a problemas de caminos más cortos. Si un grafo contiene un ciclo de coste total negativo, entonces este grafo no tiene solución. El algoritmo es capaz de detectar este caso. Bien, ahora procederemos a realizar el ejercicio que vemos en pantalla, que dice encontrar, aplicando los algoritmos de Dijkstra y Bell-and-Ford, los caminos de coste mínimo entre ese y el resto de los nodos de la siguiente topología de red. Bien, el algoritmo hace un recorrido por todos los nodos buscando minimizar el recorrido y los nodos que visita para realizar de manera más eficiente el recorrido. Teniendo S como nodo de origen de punto de partida, buscaremos los nodos más cercanos y cuál es el recorrido más corto que podemos tener entre uno y otro. Bien, nos fijamos que si S va a A, solo tiene un recorrido de distancia, pero si S va a B, tiene 4 recorridos de distancia. Entonces, nuestra opción más viable es ir hacia el nodo A.
Seguidamente que nos encontramos en el nodo A, vemos cuál es el nodo más cercano con un recorrido más corto. Vemos que podemos ir de A al nodo C, que sería un recorrido de 3, o de A al nodo D, que sería un recorrido de 1. Como nosotros estamos buscando el camino más corto, entonces debemos dirigirnos hacia el nodo D. Luego que nos encontramos en el nodo D, buscaremos cuál es el nodo más viable para continuar nuestro recorrido. Vemos que de D a B hay un recorrido de 1, de D a C hay un recorrido de 1 y de D a E hay un recorrido de 4. Entonces nos quedan dos opciones, o ir al nodo B o ir al nodo C. Estos algoritmos se adelantan a lo que viene adelante de ellos. Entonces vemos que si vamos de D a C, luego tendremos un recorrido de 2, luego tendremos que ir del nodo E al nodo D y haremos un recorrido de 4 y haríamos demasiados recorridos para llegar al nodo B. Entonces la opción más viable sería ir del nodo D al nodo B. Luego de esto nos damos cuenta que aún siguen habiendo dos nodos por el cual el algoritmo no ha hecho su recorrido. Como el algoritmo siempre busca minimizar los recorridos, haremos el mismo recorrido que veníamos trayendo hasta llegar al nodo D. Luego de llegar al nodo D, iríamos del nodo D al nodo C haciendo un recorrido. Y por último, para completar el ejercicio, recorreríamos del nodo C al nodo E teniendo una distancia de solo 2 recorridos. Y así completaríamos el ejercicio, ya que el algoritmo ha hecho un recorrido por todos los nodos y de esta manera el algoritmo habrá recorrido toda la topología de la red, haciendo más eficientes sus recorridos teniendo como punto S de partida. De esta manera concluyo la explicación del ejercicio. Me despido. Gracias por ver mi video. Me despido.